La luz verde de REC de la cámara parpadeaba rítmicamente, como un pequeño corazón palpitante en la penumbra de la camioneta. Estaba enfocada en la pantalla de mi portátil, donde brillaba el texto negro y blanco, seco y severo, de la guía de campo de los cínidos. Me incliné un poco más, con la voz firme para la grabación, en claro contraste con el traqueteo de la camioneta sobre el camino irregular. Sección 2. Protocolos de enfrentamiento, leí en voz alta, con un tono deliberadamente plano, imitando el desapego clínico del documento. El sujeto muestra una aversión extrema al sonido de alta frecuencia y a los compuestos concentrados de amoníaco. La munición balística ha demostrado ser ineficaz debido a la rápida regeneración del tejido. El objetivo no es la eliminación, sino la incapacitación y la contención. Aquello se leía menos como el manifiesto de un cazador de monstruos y más como un manual mal traducido para una pieza de maquinaria agrícola industrial. Eso era lo que lo hacía tan convincente. Eso era lo que lo había vuelto viral. Y estamos perdidos, gruñó Bruno desde el asiento del copiloto, con el rostro bañado por el resplandor enfermizo de una aplicación de GPS. Se fue la señal. Muerta por completo desde hace 10 millas. A estas alturas estoy navegando con musgo y superstición rural. Era nuestro camarógrafo, un sacerdote de la tecnología que creía que el mundo digital era el único que importaba. Que fallara era una ofensa personal. Afuera, el crepúsculo de Minnesota se estaba tragando el paisaje entero. El asfalto limpio de la interestatal había dado paso a una carretera estatal agrietada, que a su vez se había convertido en aquella pista de tierra llena de surcos, más barro que camino. Pinos altísimos arañaban el cielo a ambos lados, y su densidad creaba una noche prematura. Los faros de la camioneta abrían una franja patética en la oscuridad opresiva. Entonces, ¿cuál es el consenso?, pregunté, girándome hacia atrás. El autor de esta cosa, ese tal Grajo, es un genio táctico o un esquizofrénico paranoico viviendo en el sótano de su madre. Toro, nuestro conductor y músculo designado, soltó una risa corta y seca. Aferraba el volante con unas manos que alguna vez habían lanzado balones de fútbol americano para ganarse la vida. Yo voto por el tipo del sótano. ¿Leíste la regla número 4? No mantengan contacto visual si reflejan una luz que no está ahí. ¿Qué se supone que significa eso? Suena a mala poesía. En el asiento junto a él, Clara se ajustó los auriculares, con el ceño fruncido por la concentración. Como nuestra ingeniera de sonido, estaba sintonizada con un mundo que el resto de nosotros ignoraba. Tal vez significa exactamente lo que dice, murmuró, con la voz apenas audible por encima del gemido del motor. Era la empática del grupo, la primera en sentir un cambio en la atmósfera. Y en ese momento parecía tensa como una cuerda de piano. De pronto, los faros iluminaron algo sólido e inmenso. Toro soltó una maldición y pisó el freno, lanzándonos a todos hacia adelante. Un enorme olmo, antiguo y grueso como un pilar de concreto, yacía atravesado por completo en la carretera. No estaba astillado como si lo hubiera alcanzado un rayo, ni parecía podrido. Parecía que simplemente lo hubieran colocado allí. Una barricada deliberada. Bueno, mierda, suspiró Toro, apagando el motor. Parece que nos toca despejar el camino nosotros mismos. El silencio que descendió cuando murió el motor fue absoluto. Se cerró sobre nosotros, pesado y antinatural. Bajamos torpemente al aire frío, con el olor a pino y tierra húmeda llenándonos los pulmones. El olmo era demasiado pesado para moverlo de una sola pieza. Toro encontró una correa de remolque oxidada y medio podrida en la parte trasera de la camioneta, y nos pusimos a la agotadora tarea de intentar arrastrar el tronco a un lado, pulgada a dolorosa pulgada. Mientras empujábamos y gruñíamos, Clara se alejó hasta el borde del bosque, sosteniendo en alto su micrófono de pértiga. Unos minutos después regresó, con el rostro pálido. «Salvador, escucha esto». Me entregó los auriculares. Me los puse, esperando oír los sonidos ambientales del bosque, el viento suspirando entre los pinos, el correteo de criaturas invisibles. Pero no había nada. Un silencio muerto y plano, de esos que se oyen en un estudio insonorizado. Me quité los auriculares. El viento claramente hacía crujir las ramas sobre nosotros. Podía oírlo con mis propios oídos. Pero en su equipo de última generación, nada.
Es como si el bosque estuviera acústicamente muerto, susurró ella, con los ojos abiertos de par en par. El micrófono no capta ningún sonido ambiental. Solo nuestras voces y la camioneta. Fue entonces cuando Toro gritó. Oigan, tienen que ver esto. Estaba señalando hacia otro árbol, uno que seguía en pie junto al olmo caído. A unos 10 pies del suelo, demasiado alto para cualquier hombre, una marca fresca desgarraba la corteza. No eran las marcas dispersas de las garras de un oso. Era un solo corte profundo, como si un gigante con un cincel lo hubiera tallado en un único movimiento deliberado. Se me formó un nudo frío en el estómago. Después de otros 20 minutos de trabajo agotador, habíamos despejado apenas el espacio suficiente para hacer pasar la camioneta. Seguimos conduciendo, con el silencio dentro del vehículo ahora tan profundo como el silencio de afuera. Una milla más adelante, los árboles se abrieron, revelando un claro. Era el aserradero de Altos de Ourville. Estructuras de metal oxidado se alzaban como los restos esqueléticos de bestias colosales contra el cielo morado y amoratado. Una cinta transportadora, asfixiada por la maleza, serpenteaba desde una boca abierta en el edificio principal. Era un cementerio de industria. En el centro del extenso patio, lleno de chatarra esparcida por todas partes, había una sola choza fortificada. Parecía más un búnker militar que una casa. Las ventanas estaban cubiertas con láminas de acero atornilladas y un perímetro rudimentario de alambre de púas, adornado con decenas de pequeñas campanas deslustradas, la rodeaba por completo. Cuando nos detuvimos, la puerta de la choza se abrió con un crujido. Un hombre salió, viejo y demacrado, con el cuerpo casi tragado por una sucia chaqueta de franela. No sostenía una escopeta, como yo esperaba. En sus manos curtidas llevaba un gran cuenco de acero lleno de trozos de carne roja cruda. Observó cómo nuestra camioneta se acercaba, con una expresión que no era de sorpresa ni de rabia, sino de una decepción cansada y profunda. Aquel era Orson Grajo, el cuervo. Esperó hasta que salí de la camioneta, con sus ojos pálidos clavados en los míos. No levantó la voz. No hacía falta. Sus palabras cruzaron el patio con una claridad escalofriante. Han venido demasiado pronto, dijo, con una voz seca y rasposa. Todavía no tienen hambre. El interior de la casa de Orson Grajo era el testimonio de una vida vivida en estado de asedio. El aire estaba cargado de olores empalagosos a descomposición, tabaco rancio y algo fuerte y químico, parecido al amoníaco. Gruesas barras de acero reforzaban la puerta desde dentro, y no había ni un solo espejo ni superficie reflectante a la vista. Incluso la pequeña pantalla de televisión en la esquina estaba cubierta con una tela negra y gruesa. Aquello era menos una casa que una caja construida con un propósito, mantener algo afuera. Monté mi cámara sobre un trípode inestable, intentando proyectar una calma profesional que no sentía. Señor Grajo, soy Salvador. Somos el equipo que se puso en contacto con usted por la guía de campo. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su investigación. Me ignoró por completo. Su atención estaba fija en nuestro equipo. Todo lo que emita luz azul. Pónganlo sobre la mesa. Ahora. Señaló con un dedo nudoso hacia una mesa de madera marcada por cicatrices en el centro de la habitación. Portátiles, teléfonos, pantallas de cámaras. Si brilla en azul, ellos pueden verlo. Verlo desde kilómetros de distancia. Es como una campana de cena para ellos. Bruno me lanzó una mirada de puro cinismo, pero empezó a desconectar su equipo. ¿Pueden ver longitudes de onda específicas del espectro visible? Eso es demasiado concreto para una manada de lo que sea que sean. No son una manada de lo que sea, raspó Grajo, arrebatándole el teléfono a Bruno y dejándolo caer sobre el montón que iba creciendo. Son inteligentes. Más antiguos que estos bosques. Cuando se volvió de espaldas para recoger la grabadora de audio de Clara, vi a Bruno esconder con disimulo un diminuto micrófono de solapa en la palma de la mano. Con un movimiento fluido, lo pegó a la parte inferior de la mesa, dejando el pequeño cable oculto entre las sombras. Un diminuto acto de rebelión periodística. Una vez confiscados nuestros aparatos electrónicos, Grajo pareció relajarse, aunque solo fuera una fracción. «Vinieron aquí a cazar, ¿verdad?», preguntó, recorriéndonos con la mirada, deteniéndose en los hombros anchos de Toro.
Vinieron creyéndose depredadores. Vinimos por la historia, lo corregí. Él soltó una risa seca, sin humor. Es lo mismo. Caminó hasta un gran armario metálico en la esquina y lo abrió de golpe. Esperaba ver una fila de rifles de alto calibre. En cambio, el armario estaba lleno de una extraña colección de armas no letales. Había granadas aturdidoras modificadas, bidones de lo que parecía amoníaco de grado industrial y una hilera de grandes trampas para osos. Pero las trampas habían sido alteradas. Los dientes de acero habían sido limados y reemplazados por gruesas barras romas de hierro. ¿Para qué son esas?, preguntó Toro, señalando las trampas con la cabeza. No quiero matarlos, dijo Grajo, levantando una. Era pesada. Fácilmente 40 libras. No se puede. Su carne vuelve a unirse más rápido de lo que puedes hacerlos sangrar. Le disparas a uno en el corazón y solo se molestará. Sanará. Pero si le rompes las piernas, si partes el hueso, eso tarda en arreglarse. Te da ventaja. Dejó caer la trampa con un golpe pesado. Esto se trata de retrasarlos, no de detenerlos. Mis ojos se desviaron hacia un gran mapa dibujado a mano, clavado en la pared. Era un gráfico topográfico detallado de las 100 millas cuadradas de bosque que nos rodeaban. Estaba cubierto de cientos de pequeñas X rojas. ¿Esos son lugares de avistamiento?, pregunté. Grajo volvió el rostro, sombrío. Son lugares de muerte. Sitios donde desapareció gente. Cazadores, senderistas, un par de chicos de la reserva en el 98. Cada cruz es una vida. No dejan cuerpos, solo pedazos. Clara, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se balanceó sobre sus pies, llevándose una mano a la sien. ¿Sienten eso?, susurró. Toda la casa está zumbando. Yo no sentía nada, pero la expresión de su rostro era de náusea auténtica. Era como si una vibración profunda, subsónica, resonara directamente en sus huesos. La cabeza de Grajo se giró de golpe hacia la única ventana mugrienta que no estaba tapiada. El sol era una brasa moribunda, y sus últimos rayos besaban las puntas irregulares de los pinos lejanos. Una tensión repentina y palpable llenó la habitación. Miró su reloj, una vieja pieza analógica con el cristal agrietado. «Hora», declaró, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Se dirigió hacia la pesada puerta de acero con movimientos practicados y urgentes. «Regla número 1», dijo, clavando sus ojos en los míos. «Cuando el sol toque las copas de los pinos, cierras la puerta con pestillo. 3 pestillos, arriba, en medio y abajo. Y si oyes un golpe en la puerta, no respondes. No me importa si suena como tu propia madre llorando en el umbral. No la abres». Deslizó el pestillo superior hasta encajarlo con un chirrido ensordecedor de metal contra metal, luego el del medio. Cuando su mano fue hacia el pestillo inferior, el último fragmento de sol desapareció detrás de la línea de los árboles, hundiendo el mundo exterior en un crepúsculo profundo. Y en ese instante exacto, un sonido resonó a través de la pesada puerta. Toc, toc, toc. No era frenético ni agresivo. Era educado, medido, rítmico, el tipo de llamada que podría hacer un vecino amable. Y fue el sonido más aterrador que había oído en mi vida. Los 3 golpes educados quedaron suspendidos en el aire, como un veneno auditivo. Todos nos quedamos congelados. Un cuadro de incredulidad y miedo silencioso. La mano de Toro, que había estado apoyada en el respaldo de una silla, se cerró con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Clara dejó escapar un leve gemido, con los ojos fijos en la puerta reforzada. Entonces los golpes llegaron de nuevo, un poco más fuertes esta vez, más insistentes. Toc, toc, toc. Una voz los siguió, cortando el espeso silencio. «Oigan, chicos, soy yo. Déjenme entrar». Dejé las baterías de repuesto de la cámara en la camioneta. Se me heló la sangre. La voz era inconfundible. Era Bruno. El tono, la cadencia cínica, esa leve cualidad nasal. Era una réplica perfecta, pero el verdadero Bruno estaba de pie a 3 pies de mí, con el rostro convertido en una máscara de horror pálido, la boca ligeramente abierta. Miró de mí a la puerta, con una pregunta silenciosa y frenética en los ojos. El Bruno de afuera sonaba impaciente. «Vamos, Abraham.
Está oscureciendo aquí fuera. La imitación era impecable, una maravilla técnica de producción sonora, pero estaba hueca, completamente desprovista de la frustración o la ansiedad que una persona sentiría de verdad en esa situación. Era una grabación reproducida a través de un altavoz perfecto. Orson Grajo levantó un solo dedo tembloroso hasta sus labios, indicándonos silencio absoluto. Se inclinó hacia nosotros, con el aliento oliendo a whisky barato y miedo. «Escuchan», susurró, con la voz como un crujido seco. «Durante años se esconden entre los árboles, cerca de caminos, de campamentos. Recogen sonidos, voces. Un bebé llorando, una mujer riendo, un hombre llamando a su perro. Los guardan y luego los usan». Mi mente periodística se tambaleó, intentando procesar la imposibilidad biológica de todo aquello. Una imitación vocal de esa complejidad era algo inaudito en el reino animal. Clara, profundamente alterada, tanteó sus auriculares, desesperada por bloquear el sonido de la voz robada de nuestro amigo. Se los encajó sobre los oídos, apretando los ojos. Un segundo después, se los arrancó, jadeando. «Está en la pista», dijo ahogada, señalando con un dedo tembloroso su grabadora sobre la mesa. «Ese micrófono que escondió Bruno está captando la voz. Está entrando en la señal». Miró a Bruno, con la expresión hecha pedazos. «Pero está distorsionada, como un archivo de audio corrupto, lleno de estática y chasquidos». Las piezas empezaron a encajar, formando una imagen de claridad aterradora. La guía viral. Las reglas específicas. El aislamiento. La guía de campo, dije, volviéndome hacia Grajo, con la voz convertida en un susurro áspero. «Está incompleta. Dejaste cosas fuera». «¿Por qué?» Grajo no sostuvo mi mirada. Se quedó mirando el suelo, como un hombre aplastado por un peso terrible. «La guía no estaba pensada para ayudar a la gente a cazarlos», admitió por fin, con la voz apenas audible. «Era cebo». «¿Cebo?» Toro escupió la palabra. «¿Cebo para qué?» «Para ustedes», dijo Grajo, levantando por fin la mirada hacia nosotros. Estaba llena de una desesperación tan profunda que parecía casi no tener fondo. «Para los curiosos, los valientes, los estúpidos. La bandada necesita ser reducida de vez en cuando. Pero los lobos se han vuelto perezosos. Ya no cazan en lo profundo del bosque. Demasiado trabajo. Así que hay que llevarles las ovejas». Se desabrochó la sucia camisa de franela y se giró, mostrándonos la espalda. Se me quedó el aliento atrapado en la garganta. No habían sido garras ni dientes lo que lo había marcado. Quemada en la piel sobre sus omóplatos había una marca, un diseño complejo, parecido a un símbolo, como algo de un ritual pagano olvidado. Era una marca de propiedad. «No me cazan», susurró, con la voz quebrándose. «No pueden. La manada me marcó hace décadas. Soy su pastor. Mantengo la despensa llena». Afuera, la voz de Bruno se detuvo de golpe. Durante un momento, solo hubo silencio. Entonces empezó un nuevo sonido. Era el sonido de un niño pequeño llorando suavemente. El llanto creció en intensidad, elevándose hasta convertirse en un lamento histérico y desgarrado por el dolor, que arañaba las partes más profundas y primitivas de la psique humana. Era un sonido diseñado para provocar compasión y un instinto de ayudar. Luego, con la misma brusquedad, el llanto se retorció, contorsionándose hasta transformarse en una risita alta y maníaca. El sonido de una locura pura, sin adulterar. Un nuevo ruido se unió al coro. El chirrido agudo y áspero de algo duro y afilado siendo arrastrado por las placas de acero del exterior de la puerta. Arañazos largos y deliberados que me enviaron escalofríos por la espalda. Estaban probando las paredes. Grajo se apartó de la puerta, con el rostro convertido en una máscara sombría y resuelta. Caminó hasta una tabla suelta del suelo en la esquina, la levantó y sacó una única llave de hierro ornamentada. La sostuvo en alto para que la viéramos. Era la llave de un sótano, supuse. Una ruta de escape. Un destello de esperanza. Sus siguientes palabras lo extinguieron por completo. «El trato era por uno», dijo, con la voz plana y desprovista de toda emoción. «Una vida para comprar otro año de silencio. Ese es el pacto. Uno de ustedes tiene que salir. Pueden elegir entre ustedes, o en 5 minutos elegiré yo por ustedes».
El aire de la habitación se volvió al instante denso de traición y pánico. Toro, con el miedo finalmente hirviendo hasta convertirse en rabia, se movió con la velocidad explosiva de un linebacker. Cruzó la habitación en 2 zancadas y agarró a Orson Grajo por el cuello, estrellando al viejo contra la pared. El impacto hizo temblar las latas de un estante cercano. «¡Hijo de puta!», rugió Toro, con el rostro a centímetros del de Grajo. «Nos atrajiste aquí para morir. Te voy a partir el maldito cuello». Grajo no forcejeó. Simplemente quedó colgando del agarre de Toro, con los ojos inquietantemente tranquilos. «Mátame», raspó. «No importa. La puerta seguirá cerrada. Y cuando por fin entren, estarán furiosos. Se los llevarán a todos. A mi manera, 3 de ustedes podrían vivir para ver el amanecer». Mientras Toro hervía de rabia, Bruno ya estaba en modo de resolver problemas. Corrió hacia la parte trasera de la choza, haciendo palanca en los bordes de una lámina metálica que cubría lo que quizá había sido una ventana o una puerta trasera. «Tiene que haber otra salida», gruñó, con los dedos esforzándose por encontrar dónde agarrarse. Después de un momento, se dejó caer hacia atrás, derrotado. «Está soldada desde fuera. Todo este lugar es una maldita jaula». De pronto, la única bombilla desnuda que colgaba del techo parpadeó violentamente. Zumbó, brilló con una intensidad antinatural y luego se apagó, hundiéndonos en una oscuridad casi total, rota solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana mugrienta que no estaba tapiada. «La línea del generador», dijo Grajo, su voz como una presencia sin cuerpo en la oscuridad. La mordieron hasta cortarla. Los arañazos en la puerta se detuvieron. La risa del niño murió. Un nuevo sonido la reemplazó. Una respiración pesada y húmeda. Y no venía de afuera. Venía de encima de nosotros. De una rejilla de ventilación situada en lo alto del techo. Una inhalación y exhalación lenta, rítmica, imposiblemente fuerte. Algo estaba dentro de las paredes. En el caos que siguió, Grajo hizo su movimiento. Pisó con fuerza el empeine de Toro con el talón. Cuando Toro gruñó de dolor y aflojó el agarre, el viejo se retorció y se liberó. Con un solo movimiento fluido, sacó un pequeño bote de aerosol de pimienta de su cinturón y lo descargó en el centro de la habitación. El aerosol nos golpeó como un impacto físico. Mis ojos y mis pulmones ardieron al instante. Me doblé sobre mí mismo, tosiendo, mientras mi visión se convertía en una mancha de lágrimas. Los demás estaban igual, jadeando y ahogándose. A través de la niebla de dolor, oí un clic pesado y el gemido de una bisagra bien engrasada. Grajo había desaparecido dentro de una pequeña habitación fortificada que yo ni siquiera había notado antes. Un cuarto seguro construido dentro de la propia choza. Nos había dejado a nuestra suerte. Estábamos ciegos, ahogándonos y completamente expuestos. La respiración pesada de la ventilación sobre nosotros se aceleró, excitada por nuestros sonidos de pánico. Entonces llegó un chirrido metálico y agudo, seguido de un fuerte golpe cuando la rejilla de ventilación fue arrancada de sus anclajes y se estrelló contra el suelo. Un silencio siguió durante un latido. Luego algo empezó a emerger del cuadrado negro del conducto. Era una extremidad, larga, imposiblemente delgada y cubierta de un pelaje grisáceo y escaso. Se movía con un movimiento lento y deliberado, como la antena de un insecto tanteando el aire. En el extremo había una mano, pero era horriblemente incorrecta. Tenía 5 dedos, pero eran el doble de largos que los de un humano, con una articulación adicional que se contraía en cada uno. Las uñas eran gruesas y amarillas, como cuerno antiguo. Toro, reaccionando por puro instinto, agarró una pesada silla de madera y la lanzó hacia arriba, contra la oscuridad. Golpeó algo con un sonido repugnante, no de carne, sino de madera vieja y seca astillándose. Un chillido agudo, como una grabación distorsionada de un ave de presa, resonó desde el conducto, y la extremidad se retiró a la velocidad de un relámpago. Por un momento, tuvimos un respiro. Clara, con los ojos llorosos, tropezó hacia la mesa donde Grajo había estado de pie. Su mano rozó algo. Una tableta. Grajo debió de haberla pasado por alto cuando recogió nuestros aparatos electrónicos. La pantalla parpadeó y cobró vida. No era un mapa ni un diario. Era un documento simple. Una hoja de cálculo. En la parte superior,
En letras gruesas, estaban las palabras: Protocolo de alimentación. Fecha: 29 de noviembre de 2025. Debajo había columnas para número de sujetos, condición y notas. Y en la primera fila, bajo la fecha de hoy, Grajo ya había escrito: 4 sujetos, todos sanos. Antes de que todo el horror de aquel documento pudiera asentarse en mí, un gemido ensordecedor llegó desde la puerta principal. Toda la placa de acero se estaba combando visiblemente hacia adentro. El metal chillaba en protesta bajo una presión inmensa e implacable. El golpeteo rítmico empezó de nuevo, pero esta vez era el sonido de un ariete. Uno de los pesados pestillos de acero salió disparado de su soporte como una bala, rebotando contra la pared del fondo. Luego el segundo. La puerta resistía solo por el último pestillo inferior, gimiendo mientras el metal a su alrededor comenzaba a desgarrarse como papel. Con un último estallido explosivo de metal torturado, la puerta salió volando de sus bisagras y se estrelló dentro de la habitación. El último pestillo, todavía unido a un jirón del marco de la puerta, giró por el aire como una hélice mortal. Durante un segundo escalofriante, el umbral quedó vacío. Un rectángulo negro enmarcando el patio iluminado por la luna. Luego aparecieron las siluetas. Eran 3. Altas, antinaturalmente altas, con sus cuerpos encorvados para poder pasar por la puerta. Su anatomía era una distorsión de pesadilla de algo familiar. Sus hombros eran demasiado anchos para sus torsos, y sus piernas se doblaban hacia atrás por la rodilla, como las de un ave, permitiéndoles moverse con una extraña marcha a saltos largos. No entraron corriendo. Entraron despacio, con una confianza depredadora que resultaba mucho más aterradora que una carga salvaje. Nuestra frágil unidad se hizo pedazos. El instinto tomó el control. «¡Sepárense!», grité, con la voz ronca por el aerosol de pimienta. Agarré a Bruno del brazo y lo arrastré hacia la parte trasera de la choza, hacia el pequeño y oscuro hueco que servía de cocina. Detrás de mí, oí a Toro gritar el nombre de Clara. El sonido de sus pasos pesados avanzó en dirección opuesta, hacia una escalera endeble que llevaba a un pequeño altillo. Las criaturas seguían sin atacar. Se desplegaron, con movimientos inquietantemente coordinados. Sus largas cabezas caninas giraban, olfateando el aire, mientras sus sentidos procesaban la escena con la paciencia de gourmets estudiando un menú. Una de ellas, la más grande, se inclinó y recogió la chaqueta que Bruno había dejado caer en su prisa. Levantó la prenda hasta su hocico alargado e inhaló profundamente. Un sonido bajo y gutural retumbó en su pecho. Y entonces, con una claridad impactante, pronunció una sola palabra, una imitación perfecta de mi propia voz tomada de las grabaciones de la camioneta. «Bruno». Mi corazón golpeó contra mis costillas. No eran solo imitadores. Estaban aprendiendo en tiempo real. Nos estaban identificando. Bruno y yo entramos a trompicones en la cocina, un espacio estrecho que olía a óxido y carne echada a perder. No había puerta trasera. No había escape. Estábamos acorralados. Desde arriba, oímos sonidos de lucha. Un mueble pesado siendo arrastrado por el suelo. Toro y Clara se estaban atrincherando en el altillo. Hubo un momento de silencio, y luego una nueva voz resonó desde la sala principal, abajo. Era mi voz otra vez, pero esta vez estaba llena de pánico fabricado. «Toro, ayúdame». Me agarró la pierna. «Estoy aquí abajo». La voz venía de la cocina, de nuestra dirección. Era una mentira estratégica, una trampa inteligente diseñada para explotar sus instintos protectores. «No», oí gritar a Clara desde el altillo. «Toro, no, es una trampa. Recuerda la regla». Pero el impulso heroico, el instinto del atleta de proteger a su equipo, era demasiado fuerte. Oí su respuesta amortiguada. «No voy a dejarla». El sonido de la barricada moviéndose. Bruno y yo solo pudimos escuchar, paralizados por el miedo. Oímos los pasos pesados de Toro en las escaleras. Lo oímos llegar al piso principal. Lo oímos gritar mi nombre una última vez. El sonido que siguió no fue un grito. Fue un sonido húmedo, pesado, de desgarro, seguido por un crujido fuerte y definitivo, como una rama gruesa de árbol partiéndose en una helada de invierno. Era el sonido de un cuerpo grande rompiéndose. Todo terminó en menos de un segundo.
Un silencio mortal descendió otra vez sobre la choza. Bruno me miró, con el rostro cubierto de lágrimas y mugre, la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Entonces una gota de líquido cayó sobre su frente. No se movió. Solo me miró, con los ojos abiertos de incomprensión. Otra gota cayó sobre su mejilla. Era oscura, casi negra bajo la luz tenue y espesa. Miré hacia arriba, a través de las rendijas entre las tablas ásperas del suelo del altillo sobre nosotros. Un fluido oscuro y viscoso empezaba a filtrarse. Se acumulaba, se hinchaba y caía sobre nosotros en un ritmo lento y constante. La vida de Toro drenándose hacia la cocina de abajo. Bruno finalmente miró hacia arriba, levantando la mano para tocar el líquido en su rostro. Soltó un sollozo ahogado, con arcadas, y yo lo agarré, arrastrándolo más hacia las sombras justo cuando lo vi. Una pequeña escotilla cuadrada en las tablas del suelo, casi oculta bajo un montón de trapos. Un conducto de basura. Era nuestra única salida. Abajo, el conducto de basura era estrecho, un túnel claustrofóbico de madera astillada y metal oxidado que raspaba mi ropa y mi piel. Nos dejó caer unos 15 pies dentro de un espacio completamente negro bajo el aserradero. La caída fue amortiguada por décadas de aserrín húmedo y suciedad imposible de identificar. El hedor era abrumador, un cóctel vil de moho, grasa de motor y el sabor cobrizo de sangre vieja. Estábamos en una red de túneles de mantenimiento que serpenteaban bajo toda la instalación. Bruno aterrizó a mi lado con un gruñido de dolor, su cuerpo temblando sin control. Pero incluso en su estado de shock, sus instintos de camarógrafo tomaron el mando. Levantó la cámara, que de alguna manera había logrado apretar contra su pecho durante la caída, y encendió la visión nocturna. El mundo se resolvió en un verde monocromático y granulado. Estábamos en un túnel estrecho, revestido de ladrillos, lleno de restos esqueléticos de ratas y otros animales pequeños. El aire era frío y muerto. Cada sonido, desde nuestras respiraciones irregulares hasta el correteo de cosas invisibles en la oscuridad, se amplificaba. Avanzamos, alejándonos de la zona directamente bajo la choza. Los túneles se ramificaban y se retorcían, un laberinto desorientador. Después de lo que pareció una eternidad, encontramos una escalera de hierro corroída que subía. Nos llevó al corazón de la bestia, la planta principal de procesamiento del aserradero. El lugar era una catedral de violencia dormida. Sierras circulares gigantescas, cada hoja de un pie de largo, estaban montadas sobre brazos enormes. Cintas transportadoras lo bastante anchas para llevar troncos enteros se extendían hacia las profundidades sombrías del edificio. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y óxido, congelado en el tiempo. El silencio era absoluto, hasta que dejó de serlo. Con un gemido bajo y una lluvia de chispas, un motor en algún lugar profundo del edificio tosió y cobró vida. Una serie de fuertes golpes metálicos resonó en el espacio cavernoso mientras los engranajes encajaban. La cinta transportadora principal, la que estaba justo delante de nosotros, empezó a moverse. Avanzaba con un traqueteo rítmico y constante. El ruido era un rugido ensordecedor en la quietud, enmascarando a la perfección cualquier sonido de persecución. Alguien, o algo, acababa de encender la electricidad. La cinta se movía hacia nosotros desde la oscuridad, al fondo del edificio, y transportaba algo. Cuando entró en el pálido resplandor verde de nuestra visión nocturna, mi mente luchó por procesar la imagen. Era Toro, o lo que quedaba de él. Su cuerpo había sido dispuesto, desmembrado con una precisión quirúrgica inquietante. Sus extremidades estaban colocadas junto a su torso. Su ropa, cuidadosamente doblada. Pero su rostro estaba intacto. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y su boca quedó bloqueada en un grito silencioso. Era una instalación artística grotesca. Una exhibición de terror cuidadosamente montada. Era un mensaje. Esto es lo que podemos hacer. Este es el cuidado que ponemos. El estómago se me revolvió. Aquello no era obra de animales sin mente. Era obra de artistas crueles e inteligentes, cuyo medio era el miedo. Desde las sombras profundas entre las máquinas enormes, emergieron. La visión nocturna les quitaba parte de su misterio, pero nada de su horror. Ahora podíamos verlos con claridad. Los largos hocicos lupinos,
las piernas dobladas hacia atrás, los cuerpos cubiertos de pelo, una fusión blasfema de hombre y cánido. Y sus rostros tenían una especie de expresión humana. Al entrar en la luz, sus labios se apartaron de sus dientes amarillentos en algo que solo podía describirse como una sonrisa. Bruno soltó un jadeo estrangulado, moviendo la cámara de forma salvaje. Su lente captó un destello de movimiento en una pasarela alta que recorría el edificio cerca del techo. Era Orson Grajo. No estaba corriendo ni escondiéndose. Estaba perfectamente quieto, apoyado contra la barandilla, mirando hacia abajo, hacia nosotros. Observaba el espectáculo que había organizado. Un emperador romano en su coliseo privado, contemplando el destino de los gladiadores que había enviado a la arena. Nunca había sido un prisionero. Era el maestro de ceremonias. «Grajo», grité, y mi voz rebotó contra el alto techo de acero. El sonido fue tragado por el traqueteo implacable de la cinta transportadora. «Ayúdanos. Baja la escalera». Arriba, en la pasarela, el viejo solo negó lentamente con la cabeza, un gesto definitivo. Cuando habló, su voz llegó débil pero clara por encima del estruendo. «El pacto exige un tributo. Necesitan 2 para pasar el invierno. O son ustedes, o soy yo». Las criaturas de abajo no necesitaban su permiso. Empezaron a avanzar, abriéndose para cortar cualquier vía de escape. No se apresuraban. Nos estaban acorralando. Sus movimientos eran fluidos y coordinados. Los hicieron retroceder lentamente, deliberadamente, hacia una esquina de la enorme sala, con sus sonrisas ensanchándose. Detrás de nosotros, el chillido agudo de un motor se hizo más fuerte. Nos estaban empujando hacia una de las sierras circulares gigantes, todavía dormidas. La hoja, un disco de acero dentado de 5 pies, permanecía inmóvil por ahora. No solo iban a matarnos, iban a hacernos ver nuestra propia ejecución. El pánico dio paso a una adrenalina fría y afilada. Mis ojos se movieron por todas partes, buscando cualquier cosa, cualquier arma, cualquier salida. Mi mirada cayó sobre un panel de control industrial para una grúa que se alzaba sobre el centro del suelo de la fábrica. Una cadena gruesa y grasienta, con un enorme gancho de acero, colgaba de ella, suspendida a 6 metros de altura. Un plan desesperado, demencial, se encendió en mi mente. «Bruno, corre a la izquierda». Lo empujé con fuerza, haciéndolo tropezar lejos de mí, a lo largo de la pared. La atención de las criaturas se dividió durante una fracción de segundo. Eso fue todo lo que necesité. Corrí hacia el panel de control de la grúa. Mis dedos golpearon el gran botón verde marcado como subir. Al mismo tiempo, di un salto desesperado, y mis manos se aferraron a la cadena fría y grasienta. Con un chirrido ensordecedor de metal protestando, la cadena dio una sacudida y empezó a ascender. Me aferré a ella con todas mis fuerzas mientras me arrastraba hacia arriba, con los pies colgando sobre el suelo de la fábrica. Las criaturas de abajo estallaron en una cacofonía de chillidos y gruñidos enfurecidos. Su juego había sido interrumpido. Una de ellas, el enorme Alfa, flexionó sus poderosas piernas de articulaciones invertidas y se lanzó al aire. Fue un salto imposible, sobrecogedor. Sus garras rasgaron el aire a apenas unos centímetros de mis pies. Una ráfaga de aliento fétido y carnoso me golpeó. Aterrizó con un golpe pesado, con la sonrisa desaparecida, reemplazada por una máscara de furia pura. Llegué a la pasarela, arrastrándome por encima de la barandilla, con los músculos gritando en protesta. Grajo estaba allí esperándome. Sostenía una pesada palanca de hierro en la mano, con el rostro convertido en una máscara de determinación sombría. La balanceó hacia mi cabeza. La adrenalina me dio una velocidad que no sabía que poseía. Me agaché bajo el golpe, la barra de hierro silbando junto a mi oreja, y me lancé hacia adelante, poniendo todo mi peso en un empujón desesperado. Grajo, viejo y frágil a pesar de su fuerza nervuda, perdió el equilibrio. Tropezó hacia atrás, agitando los brazos mientras intentaba encontrar algo a lo que agarrarse en la estrecha pasarela. Su talón tocó el borde. Durante un instante, quedó tambaleándose allí, con los ojos abiertos de par en par por una sorpresa que por fin atravesó su resignación cansada. Luego cayó. Aterrizó en el centro de la manada, abajo, con un crujido repugnante. Por un momento,
Las criaturas se quedaron inmóviles, con las cabezas ladeadas en confusión. Grajo, con una pierna doblada en un ángulo antinatural, se incorporó sobre los codos. Miró al alfa, la bestia a la que había alimentado y servido durante años. No, gritó, con la voz llena de incredulidad e indignación. No pueden. Yo soy el pastor. El alfa inclinó su enorme cabeza. Dio un paso hacia el viejo roto. Se inclinó hasta que su hocico quedó a centímetros del rostro de Grajo. Y entonces habló, no con su propio gruñido gutural, sino con una imitación perfecta y escalofriante de la voz rasposa de Grajo. Pastor, repitió. Luego añadió una sola palabra. Carne. Y la manada cayó sobre él. El festín espantoso que comenzó abajo nos compró segundos preciosos. Mientras la manada estaba distraída, con sus gruñidos salvajes y los sonidos húmedos de desgarro resonando por el aserradero, corrí hacia una escalera de cuerda enrollada que estaba sujeta a la barandilla de la pasarela y la lancé por el borde de una patada. Bruno, sube. Grité. No necesitó que se lo dijera 2 veces. Subió por la escalera torpemente, con movimientos entorpecidos por el terror. Cuando estaba cerca de la parte superior, la mano se le resbaló, y la cámara, que aún colgaba de su cuello por la correa, cayó balanceándose y se estrelló contra el suelo de concreto abajo. La lente se hizo añicos, pero la luz de REC siguió parpadeando. Durante unos segundos horribles, su vista de gran angular captó la carnicería frenética y sangrienta de la manada devorando a su antiguo amo, antes de que la transmisión finalmente muriera. Bruno se desplomó sobre la pasarela junto a mí, jadeando en busca de aire. No esperamos. Corrimos. Nuestros pasos resonaban sobre la rejilla metálica. La pasarela conducía a una serie de plataformas superiores y pasillos de mantenimiento. Una telaraña oxidada de metal suspendida muy por encima del suelo de la fábrica. Los sonidos de abajo empezaron a cambiar. El frenesí de alimentación estaba terminando. Ahora había otros ruidos. Sonidos que me helaron más que cualquier gruñido. Voces. Estaban usando los vocabularios fragmentados de sus innumerables víctimas, cosiendo palabras para describir su comida. Oí la voz de un niño decir, salado. Luego la voz de una anciana cacareó. Tierno. No eran solo bestias. Eran conscientes. Eran conocedores. Encontramos una puerta que daba al techo plano del edificio principal, cubierto de papel alquitranado. El aire frío de la noche nos golpeó como una bofetada. Estábamos expuestos. Escaneamos el perímetro del terreno del aserradero, y el corazón se me hundió. Dispersos por toda la oscura línea de árboles, como constelaciones malévolas, había decenas de pares de ojos amarillos brillantes. Toda la manada no había estado dentro. El aserradero estaba rodeado. Estábamos en una isla en un mar de monstruos. Entonces lo vi. En el extremo más lejano del complejo, quizá a 200 yardas, se alzaba una torre de radio alta y esquelética. En su base había una pequeña caseta con ventanas, el centro de comunicaciones. Si algo en aquel lugar olvidado por Dios todavía funcionaba, estaría allí. Era nuestra única oportunidad. La única forma de llegar sin volver a bajar era un conducto largo, empinado y revestido de madera, usado para deslizar troncos desde los niveles superiores hasta el patio. Era un tobogán improvisado hacia una posible salvación. Era empinado, resbaladizo por décadas de mugre y agua de lluvia, y terminaba en una caída de 20 pies. No había otra opción. Fui primero, deslizándome en una caída controlada, mientras la madera áspera me desgarraba los vaqueros. Aterricé con fuerza, con un dolor disparándose por mis piernas, pero estaba entero. Bruno me siguió. Bajó demasiado rápido, y aterrizó mal. Oí un crujido agudo en su grito de dolor. Tenía la pierna rota. No podía correr. Lo levanté. Con su brazo sobre mi hombro, lo arrastré y lo cargué a medias durante el tramo restante hasta la caseta de radio. Prácticamente caímos dentro, cerrando de golpe y echando el cerrojo a la endeble puerta de madera detrás de nosotros. La habitación estaba destrozada. La consola principal de radio estaba rota más allá de cualquier reparación. Los cables colgaban del techo como enredaderas muertas. Pero en una esquina, una sola luz verde brillaba en un pequeño panel. Una baliza de emergencia conectada directamente y con alimentación propia. Era débil,
pero estaba transmitiendo. Justo cuando un destello de esperanza empezaba a encenderse, los arañazos comenzaron en la puerta. Bajos, silenciosos, exploratorios. Luego una voz suave, asustada, dolorosamente familiar. Salvador, Bruno, déjenme entrar, por favor. Era Clara. Escapé, susurró la voz, temblando a la perfección. Me escondí en el altillo. Ya se fueron. Por favor, abran la puerta. Tengo mucho miedo. La cabeza de Bruno se levantó de golpe, con los ojos abiertos por una esperanza desesperada e imposible. Clara, graznó. Le tapé la boca con la mano, con fuerza. Negué con la cabeza, con los ojos ardiendo por lágrimas que no había derramado. Había aprendido las reglas. Había visto lo que podían hacer. Clara estaba en la casa. Clara estaba muerta. Y los muertos no vuelven. Bruno forcejeó contra mi mano. Sus gritos amortiguados estaban llenos de una necesidad desesperada de creer. Me mantuve firme, acercando mi rostro al suyo, con los ojos suplicándole que entendiera. No es ella, Bruno, susurré, con la voz quebrándose. No es ella. Afuera, la criatura percibió su fracaso. La actuación de la chica asustada cesó. La voz de Clara se disolvió, y durante un momento solo quedó el sonido de las garras raspando la madera. Luego surgió un nuevo sonido. Era una nota grave, baja y resonante. Una vibración tan profunda que parecía zumbar dentro de mis huesos. Ya no era una voz. Era el sonido puro y sin filtrar de la criatura misma. Una declaración de su verdadera naturaleza. Mis ojos frenéticos recorrieron la pequeña caseta destartalada. Mi mirada cayó sobre una caja metálica roja en la pared, con las palabras kit de bengalas de emergencia pintadas en el frente. La abrí de un tirón. Dentro, encajada en espuma, había una sola pistola de bengalas y un único cartucho. Un disparo. Mientras cargaba la bengala, Bruno, con el rostro marcado por lágrimas de duelo y comprensión, se arrastró hacia los restos del equipo de radio. Sacó el teléfono del bolsillo. Grajo lo había pasado por alto en su revisión. La pantalla estaba agrietada, pero funcionaba. Con dedos temblorosos, encontró un cable USB activo que colgaba de la consola destruida y lo conectó. El transmisor de la baliza, murmuró, con la voz cargada de una nueva energía febril. Es débil, pero tiene un enlace dedicado. Quizá pueda colgarme de la señal. Potenciar mi 4G lo suficiente para subir algo. ¿Subir qué? Pregunté, amartillando la pesada pistola de plástico. Todo, dijo, tecleando furiosamente en la pantalla. Las últimas imágenes de mi cámara, el clip de Grajo en la pasarela, su confesión, todo está en la sincronización de la nube. En ese momento, las dos pequeñas ventanas de la caseta estallaron hacia adentro al mismo tiempo, arrojándonos una lluvia de cristales. El aire frío de la noche y el espeso hedor canino de las criaturas inundaron el pequeño espacio. Se habían impacientado. Un largo brazo cubierto de pelaje gris se deslizó como una serpiente por una de las ventanas rotas, con sus dedos de múltiples articulaciones buscando el cerrojo de la puerta. No dudé. Apunté la pistola de bengalas, no a la criatura, sino a un montón de trapos aceitosos y periódicos viejos apretados en la esquina bajo la ventana. Apreté el gatillo. La pistola retrocedió en mi mano, y un proyectil rojo brillante cruzó la pequeña habitación, clavándose en el montón de basura. Estalló en una lluvia de fuego blanco de magnesio. Los trapos se encendieron al instante. Humo negro y aceitoso llenó la habitación mientras las llamas lamían las paredes de madera seca. La criatura de la ventana chilló, esta vez con un sonido de dolor y sorpresa, y retiró el brazo cuando el fuego se avivó. Me di cuenta de que su pelaje debía de ser increíblemente inflamable. El calor era intenso, una ola rugiente que las hizo retroceder de las ventanas. «¡Carga completa!», gritó Bruno por encima del rugido del fuego. Se envió. El archivo salió. Lo había logrado. La confesión de Grajo. La prueba de lo que había ocurrido allí estaba afuera. Era una victoria, pero la caseta era un infierno. El humo nos ahogaba y el calor me ampollaba la piel. «Tenemos que irnos ahora», grité. Teníamos una oportunidad. El fuego era nuestro escudo. Nos arrastramos hasta la ventana del lado opuesto de la caseta,
la más alejada de las llamas, y pateamos los restos de vidrio. Yo salí primero, cayendo en un montón de nieve que alivió mis manos chamuscadas. Bruno me siguió, y su pierna rota lo hizo gritar cuando aterrizó. Detrás de nosotros, la caseta de radio ya estaba completamente envuelta en llamas. Un faro ardiente que iluminaba el bosque circundante y pintaba los árboles aterrorizados con tonos parpadeantes de naranja y rojo. El fuego nos había comprado la huida. Estábamos fuera. Ahora solo teníamos que atravesar el bosque iluminado hasta volver a la camioneta. Estábamos expuestos, y las sombras entre los árboles parecían moverse. El bosque era una pesadilla de luz y sombra cambiantes. El fuego a nuestras espaldas proyectaba nuestras siluetas largas y distorsionadas, convirtiéndonos en blancos perfectos. Yo medio cargaba, medio arrastraba a Bruno. Su peso muerto era una carga terrible. Sus gemidos de dolor, una baliza en la noche. Los sonidos de la manada nos rodeaban. El crujido de una rama a nuestra izquierda. El susurro de la maleza a nuestra derecha. El jadeo pesado que parecía venir de todas partes a la vez. Nos seguían el paso. Jugaban con nosotros. Después de una eternidad agonizante, salimos disparados de la línea de árboles al patio principal. La camioneta estaba justo donde la habíamos dejado. Un hermoso y mundano monumento a un mundo que ya no parecía real. Las llaves, jadeó Bruno, con el rostro pálido. Toro tenía las llaves. Tengo una de repuesto, gruñí, tanteando con una mano la cremallera de mi mochila mientras lo sostenía con la otra. Tenía los dedos entumecidos, temblando tanto que apenas podía sujetar el pequeño trozo de metal. Bruno, apoyado pesadamente contra la camioneta, se giró para vigilar nuestras espaldas, empuñando la única arma que tenía, el pesado trípode de su bolsa de cámara. Una figura emergió de la oscuridad del bosque. Era el Alfa. Era más grande que las demás. Tenía el pelaje chamuscado en algunas zonas por el fuego, y una quemadura reciente marcaba un lado de su hocico alargado. No cargó contra nosotros. Solo caminó con calma hacia el claro y se detuvo a unos 30 pies, observándonos. Su inteligencia era palpable, irradiando de él como una ola fría. Mis dedos por fin se cerraron alrededor de la llave. La hundí en la cerradura, y el sonido de los pasadores girando fue el ruido más fuerte del mundo. Abrí de golpe la puerta del pasajero para Bruno y me lancé al asiento del conductor. El motor arrancó al primer intento, su rugido como un grito desafiante en el silencio opresivo. Los faros se encendieron, clavando al Alfa en sus haces de luz. No se estremeció. Dio un paso lento hacia adelante. Luego otro. Caminó hasta mi lado de la camioneta y se detuvo. Sus ojos amarillos brillantes, antiguos e ilegibles, miraron directamente a los míos. Estaba tan cerca que podía ver los pelos ásperos individuales de su hocico, las motas de sangre de grajo en sus labios. Entonces levantó una de sus patas de dedos largos y la apoyó suavemente contra la ventana del lado del conductor. El cristal ni siquiera crujió. Me miró, y su mandíbula se movió. Una voz salió de su garganta, una imitación perfecta y áspera de Orson Grajo. La guía, raspó, ha sido actualizada. Grité y hundí el pie en el acelerador. La camioneta se sacudió hacia adelante, con las ruedas girando en el barro antes de encontrar tracción. El costado del vehículo golpeó a la criatura, haciéndola tambalearse hacia atrás, pero no cayó. Derrapamos sobre la pista de tierra y escapamos del aserradero, sin atrevernos a mirar atrás. Llegamos a la carretera pavimentada y seguimos avanzando, con la aguja del velocímetro subiendo. Cuando la primera luz débil del amanecer empezó a sangrar sobre el horizonte, Bruno comenzó a reír. No era un sonido de alegría, sino el de una mente empujada más allá de su punto de ruptura. Mira, soltó entre risitas, levantando su teléfono. El vídeo que había subido ya tenía millones de visitas. Estaba en todas partes. Habíamos ganado. Los habíamos expuesto. Miré la pantalla, con los ojos recorriendo el torrente de comentarios que pasaban sin parar. El CGI es increíble. Parece tan real. Tremenda promo para una nueva película de terror. ¿Cuándo se estrena? Espera, esas coordenadas en la descripción son reales. Viaje por carretera. Quiero ir a verlo. Un pavor frío y pesado se asentó en mi estómago, mucho peor que cualquier miedo que hubiera sentido durante la noche. El vídeo no era una advertencia.
Grajo había usado un archivo de texto críptico como cebo. Nosotros les habíamos dado una invitación profesional, filmada en alta definición, y la habíamos transmitido al mundo entero. No habíamos terminado la caza. La habíamos globalizado. Mis ojos se levantaron hacia el espejo retrovisor. Estaba revisando la carretera detrás de nosotros, pero mi mirada captó el reflejo del asiento trasero dentro de la camioneta. En las sombras profundas, donde la luz de la mañana todavía no alcanzaba a llegar, 2 puntos de tenue luz amarilla se abrieron lentamente.